Pero a todos los que creyeron en Él, un secreto tan grandioso y tan simple, y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene ¿de quién? De Dios. Entonces la palabra se hizo hombre, el verbo se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Yo creo que si usted tiene que evangelizar a alguien y solamente le dice esto de memoria o leyéndolo del 1 al 14 y le dice si quieres aceptar a Cristo como tu Salvador y usted solamente le explica esto, con esto ya usted puede evangelizar a alguien, solamente leyéndolo. Ahora vamos a nosotros ahora entonces a empezar a profundizar. La Reina Valera dice, 60, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Juan comienza con el Génesis. Fíjese cómo él va desde un principio, pero él va desde antes de la creación. ¿Cómo? Juan se mete en el tiempo, un tiempo crono, un tiempo divino, pero se mete desde antes de la creación. ¿Quién puede hacer esto sino a través de la revelación del Espíritu Santo? Entonces Juan comienza diciendo que en el principio la palabra ya existía. Vamos a analizar la palabra principio. Cuando vemos la palabra principio, creemos que es sencilla y creemos que simplemente es un inicio de algo. Sin embargo, vamos a analizar en griego, luego en hebreo. La palabra principio en griego es arge. Arge. En griego es arge. Y es el comienzo. Eso es fácil, principio, comienzo. Es origen de algo. Fíjese ahora, ya comenzamos entonces ahora a meternos en profundidad. Es la persona o cosa que comienza. Ahora ya está diciendo que principio es la persona o cosa que comienza algo. Hasta ahora es fácil. Es la primera persona o cosa de una serie que va a continuar. Es el líder, es la causa activa. Suponiendo cuando yo hablo de principio, jamás nadie nos puede imaginar que es la causa activa de algo que va a iniciarse. Ahora escuche bien, es la esquina. Principio, la esquina. Tome nota, por favor. Es el primer lugar, ahora es el principado y es el gobierno. ¡Wow! Entonces el principio, la palabra principio significa entonces gobierno, líder, principado, causa activa, esquina. Entonces podemos ver, entonces no tenemos duda que en el principio podíamos decir entonces el líder, el gobernador, el que ya estaba, el que iniciaba algo, ya existía. ¿Está razonando conmigo? ¿Estamos razonando? Entonces, Colosenses, Pablo, que no era Juan ahora, sin embargo Pablo estaba de acuerdo con él. Vemos que en el inicio los padres apostólicos todavía no habían entrado en duda sobre Jesucristo. A partir del segundo siglo, en el 100, 101, 120, comenzaron a levantarse la apostasía dudando de la deidad de Dios.
Entonces, a la muerte de Policarpo, a la muerte de Eusebio, a la muerte de los primeros padres apostólicos, comenzó a torcerse la doctrina y comenzó a escribir doctrinas que negaban la deidad de Dios, y eso era bien peligroso como en el día de hoy. Entonces, Pablo 1:15 dice que Él es la imagen invisible. Él era la imagen invisible, era el primogénito de toda la creación. Primogénito es primero en creación. Entonces estamos hablando de principio, estamos hablando de primer lugar, y Pablo Colosenses dice que Él era el primogénito de la creación. Eso quiere decir que Él fue, ¿quién Él? El verbo. ¿Quién era el verbo? La palabra. ¿Quién era la palabra? Era el que estaba con Dios. ¿Quién era el que estaba con Dios? El que fue creado primero, el que fue engendrado primero. Salmo 110 dice, yo te he engendrado hoy. Es decir, en la eternidad de la eternidad fue el engendrado. Así que antes de que el sol existiera, antes que la luna existiera, antes que el sol, las estrellas, el firmamento existiera, Jesús fue creado dentro del Padre. ¿Estamos entendiendo? ¿Sí? ¿Estamos aquí? Él fue el primero en ser creado. Por eso es el primogénito de toda la creación. Entonces, vamos a repetir las palabras claves de griego para principio. Y todavía estamos en el principio. Es comienzo, principado, corne, esquina y primero. Entonces, Juan, muchos años después, estando en la isla de Patmos, comienza a ver la revelación de Jesucristo y Jesucristo se le revela a él. Juan no tenía duda de lo que había escrito en el Evangelio, quizás en los años 70, quizás cerca de los 80. Y en los 90 es como que Jesucristo le dice, tú lo predicaste, tú lo escribiste, tú lo vistes, ahora te lo voy a mostrar. Mire qué cosa más tremenda. Una cosa es tener la revelación y otra cosa es que Dios viene y se te aparece y te dice, te he dado la revelación y la escribiste. Las cartas se fueron para todos los principios de las iglesias que Pablo y otros fundaron. Pero ahora aquí, en esta cárcel, todo lo que tú escribiste desde el inicio de tu evangelio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, no, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Ahora yo te voy a mostrar quién soy yo. Y de repente, ¡fua!, se le aparece el Cristo de la gloria. Pero fíjese una cosa, no solamente se le aparece el Cristo de la gloria con todo su esplendor, sino que Él mismo ahora le va a decir unas palabras que coinciden con lo que estamos hablando, que estamos en la primera palabra, principio. Y le dice así, y eso está en Apocalipsis 1:8. Ahora se le revela físicamente como el Cristo de la gloria y le dice, yo soy. Y empieza a temblar, porque ahora no solamente lo ha oído, lo está viendo. Lo está viendo, lo siente candelabros, ve las luces, ve su gloria, ve al Cristo de la gloria reflejado, pero le dice, yo soy Alfa y Omega. ¿Por qué Alfa y Omega? Porque Juan escribía en griego. Si hubiera escrito en hebreo, le hubiera dicho, yo soy el Af y yo soy la Tau. Si hubiera hubiera escrito en español las cartas, le hubiera dicho, yo soy la A y yo soy la Z. ¿Sí? Pero como él escribía en griego, le dijo, yo soy el alfa y el omega. Quiere decir, yo soy todo el abecedario unido, yo soy la palabra activa de la A a la Z. Yo soy todo el abecedario unido en millones de voces, de palabras y de creación. ¡Wow! Entonces él estaba entendiendo. ¿Por qué entendía?
porque él estaba viendo y recibiendo lo revelado, afirmando lo revelado. Y de repente le dice, yo soy el principio y el fin. Entonces él sabía que escribía que era él el principio. Y ahora le estaba diciendo, yo soy el fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. Yo soy el Shaddai. Ya el Shaddai se lo estaba diciendo quizá en palabra griega, no en hebrea como yo. Yo soy el Todopoderoso. Es decir, le afirma que lo que él escribió en el Evangelio es real, es verdadero. Y en el capítulo 21 le revela lo que ahora vamos a entrar, que es el cornerstone, la piedra de fundamento y la esquina, el corn. En inglés, the corner, gracias. Las niñas me corrigen cuando pronuncio mal el inglés, ellas son tremendas. Entonces, ellas son mis secretarias. Vamos a buscar rápidamente la palabra en griego, en hebreo, principio, que es muy similar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta palabra es Yajid, que se escribe Raset. Rajid, que se pronuncia, es el primero. En lugar, en tiempo, en orden, en rango, en comienzo. Jefe primero. Ahora viene frutas de parte del tiempo, cosa principal, comenzando, mejor, jefe. ¡Guau! Yo me quito el sombrero, ¿y usted? Es demasiado grande el Señor como para a veces la gente, ¡ay, Jesucito divino! Te pido que, oye, vamos a elevarnos a la altura de quién es Jesús. ¿Quién es el Cristo que realmente nosotros adoramos? Él es el jefe, es el primero, es el comienzo, es el que tuvo el principio en lugar, en tiempo, en orden, en rango y en primicia. Por eso dice que en el Pentecostés, en la fiesta de la primicia, Él derramó el Espíritu Santo, la promesa del Padre, pero Él sigue siendo el primer fruto del Padre. Fue la resurrección del Padre, el primero en resucitar y mantenerse en cuerpo glorificado. Cuando tú te acerques a Jesús, lo vas a ver diferente después de este mensaje. Porque volvemos otra vez, si bien es el primer fruto y es la primicia de la creación, es honorable en rango, en gloria y en honra. Él es la cabeza de la creación, porque dice luego que nada de lo que fue hecho, si Él no lo hubiera hecho, existiera. Diga, existiera. Existiera. Entonces, como Él es cabeza, Él es el primogénito, Él es la palabra principio. Fíjese, todo eso que estamos hablando solamente es una palabra que es en el principio, el principio. Entonces, ¿la vida ya existía en Dios, sí o no? ¿Sí? Existía en Dios. Y el poder se manifestó a través del verbo, que era la palabra hablada. Diga, palabra hablada. Si no se habla la palabra, no hay creación. Quiere decir que la palabra hablada tenía tanto poder que comenzó a crear las cosas. Entonces dice que de la boca salía la semilla, y esa semilla es la que da vida, porque la semilla es el secreto de la vida. Diga, la vida tiene un secreto y está en la semilla. Por eso cuando los hermanos hablan de dar la semilla al Señor y están pidiendo ofrenda, a veces la gente dice, ya subió otra vez. No, le está diciendo, si tú estás dando semilla, tú estás dando vida y eso se te va a multiplicar en ti. Amén. Entonces tenemos principio, tenemos la palabra 40 veces en la Biblia que dice comienzo.
8 veces que dice principado y 2 veces que dice esquina. Ahora, le voy a decir una cosa que hace tiempo que había estudiado esto y a mí me fascinó, y es como meterme un poco en física, y verdad que eso sí que es un poquito complicado. Así como a veces nos hemos metido en cosas un poquito difíciles, pero el Espíritu Santo nos ha dado a entender ciertas cosas. Y le voy a pedir a alguien que me pueda dar vuelta, si Dios quiere. Vamos a dar vuelta a esto, gracias. Yo sabía, aunque no sé a cuánto le gusta la física, que la física no es fácil, pero me gusta la geometría descriptiva, pero bueno, eso le dejo al arquitecto de la casa. Si nosotros tenemos dos puntos, solo se forma una línea. Es decir, yo tengo un punto allá en aquella columna y tengo un punto allá donde dice exit, entonces se forma una línea nada más, ¿verdad? Una línea no forma un ambiente. Y si yo tuviera 4, haría solamente un plano. Es decir, un plano como el piso. Yo tengo 1, 2, 3, 4, formo un plano, ¿verdad? Un plano también no forma un ambiente ni forma un volumen. ¿Qué es lo que forma realmente un volumen? Ok. Para mi sorpresa, y las niñas se gozaban también, cuando estábamos estudiando la palabra principio, yo le dije que principio es esta esquina de corner, que es la esquina de fundamento, una esquina que se forma por 3. Ahora vamos a ver el plano más fácil aquí, no sé si es aquel porque está en la pantalla, es 1, de arriba abajo 1, ¿ve la línea del edificio? ¿Sí? Vamos la física, vamos. 1, tenemos la paralela, bueno, no, la diagonal y la otra diagonal. Ok, en ese punto de ahí, del edificio, se pone algo que se llama la piedra angular. Para que Jesús fuera el principio, Jesús en el principio como líder, creó todas las cosas. El principio es Él. Diga, el principio es Él. Ahí estaba viendo la divinidad de Jesucristo. Muchos dicen que son 4, muchos dicen que son 5, muchos dicen que la Trinidad no existe, muchos dicen que es uno solo. Bueno, si nosotros vamos a estudiar la misma física, la geometría descriptiva te está diciendo que para formar un cubo, para formar una masa que es esta que ya tenemos aquí, que es un edificio, se necesita, ¿es verdad o no es verdad, arquitecto? ¿Cómo podríamos llamar esto en sí? Una esquina, un rincón de 3, con 3 líneas, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Estaba Jesús con Dios, entonces desde este corner, este punto, de aquí donde se pone la piedra de fundamento, esto es Jesucristo, piedra angular de todo el gran edificio que es la tierra y los cielos de los cielos. ¿Cuánto dan un aplauso a Cristo? Aquí vemos ya como en 3D el cuadrado, porque el amor de Dios se forma de Dios en 3, pero es 1. Pero dentro de esto se forma el amor de Dios que es 4, tan ancho, tan alto, tan profundo, tan ancho. Entonces ahí sí vemos 4, pero eso ya es la extensión del amor, la extensión de la luz, son 7. Quiere decir que sí ya se forma un volumen cuando hay una esquina, que es un punto que se llama principio. Repito, el principio entonces son
un solo punto, pero derivado en 3 líneas que forma el volumen. De ese punto comenzó, de Jesucristo, el punto, comenzó el gran universo. Fíjese que, y usted me dice, ¿dónde está escrito eso? Solamente encontramos 2 textos. Estos 2 textos, uno está en Hechos 10:11 y el otro es muy similar también. Busque conmigo Hechos 10:11. Y dice que vio el cielo abierto y el que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las 4 puntas era bajado a la tierra. 4 puntas era bajado a la tierra. Esta es la palabra puntas. Es esta palabra esquina, traducida en griego, es esquina. Y solamente se describe cuando ve la visión de en este manto de 4 puntas. Dice que estaba todos los animales revueltos y dijo, mata y come. Y dice Pedro, yo no voy a comer esto porque yo cosa inmunda no voy a comer. Dice, lo que yo he santificado, no lo llames inmundo. Y representa, como hemos dicho, el cubo inmenso, como todas las partes del tabernáculo que tiene 4, representa la humanidad. Todo lo que es, lo que Dios ha creado ya está en 4 estaciones, 4 esquinas, este, oeste, norte y sur. Basado todo en esta esquina que es Jesucristo. ¿Cuántos están entendiendo? Por eso todo lo que hablamos, humanidad, salvación, 4 evangelios, todo es lo que compone, no Dios. Dios es 3, como el hombre, porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Nosotros somos los representantes de Dios, no cuando estamos en pecado, sino cuando vivimos en santidad, gloria a Dios. Entonces, el principio basado en el cuadrado edificio con fundamento, que así es la Gran Jerusalén, pero quiero definirle la descripción que se pone en esta esquina basada en la arquitectura clásica. Dice así, piedra angular. La piedra angular se pone en esa esquina. La piedra angular dice así, o piedra base del griego o del latín primali lapidis, primari. ¿A qué le está sonando primari? El primero, el principio, ¿verdad? Se deriva de la primera piedra en la construcción. Diga, primera piedra en la construcción. De una base de una cimentación de albañería importante, ya que todas las otras piedras se establecerán en referencia a esta piedra. Es decir, esta piedra que se va a poner aquí en esta esquina o en la esquina del edificio va a ser la que va a guiar a todas las otras piedras que va a levantarse el edificio o levantarse el universo. Que no existe la palabra universo en la Biblia, sino sharamín, que son cielos. Los cielos de los cielos. ¿Ah? No me diga ahora qué pasó. Busque universo y peleé con el Esteban, por favor, que fue el que me corrigió. Universo no existe en la Biblia, existen cielos y cielos de los cielos. Amén. Entonces, dice que también se refiere a una edificación, a la piedra, usualmente en gran tamaño, que se colocaba en una esquina para darle rigidez al sostener o a unir 2 grandes lienzos de muro. Fíjese que si vemos aquí tenemos el muro este y el muro este muro y este muro, son 2 muros, ¿verdad? Pero aquí, como la línea va del cielo a la tierra, aquí es que se pone la base, la piedra de fundamento para sostener el edificio. Lo mismo si son 4, yo creo que en cada uno también, o en cada esquina. Entonces, para darle rigidez al sostener o a unir 2 grandes lienzos de muro, Cristo, verbo, piedra de fundamento de la tierra y del cielo, del gran edificio también, que es la iglesia, y de la gran Jerusalén. ¿Cuántos saben cómo es la gran Jerusalén?
triangular, rectangular. ¿Cómo es la Gran Jerusalén? ¿Cómo es la Gran Jerusalén? ¿Cómo? Los que estudiamos el templo sabemos que son cuadrados. Los que no estudiaron no se enteran. Mire, ¿qué estamos hablando entonces? Si Jesucristo es la piedra de fundamento y es el principio de toda creación, Él fue el primero en ser creado, Él es esta esquina. ¿Cómo es la Jerusalén? Imposible de ser triangular, ni una pirámide. Es un cuadrado perfecto. Eso lo estudiamos en Apocalipsis 21. Cuando dice 21:16, cuando estudiamos el templo, estudiamos justamente que la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios la longitud, 12.000 estadios la altura, 12.000 estadios la anchura, que ellas son iguales. Quiere decir que Jerusalén es un perfecto cuadrado, 12.000 por 12.000 por 12.000 por 12.000 por 12.000, con 12 puertas de perlas, bañada en oro, que descendía del cielo. ¿Qué nos está diciendo? Cuando Juan está recibiendo otra vez la revelación y Dios le está diciendo, bien escribiste, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora te voy a revelar el por qué tú escribiste esto en visión. Me imagino que se afirmó eso más en el corazón de Dios, de Juan, de parte de Dios. Vio la nueva Jerusalén descender y ahora estaba viendo la piedra de fundamento. Jesucristo basada en 12 piedras gloriosas, 12 puertas, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. Dios tiene una simbología. Dios no habla como habla el mundo. Nosotros tenemos que hablar como habla Dios. Tenemos que aprender el lenguaje de Él, pensar como Él piensa, hablar como Él habla. Jerusalén es un cubo perfecto. Nosotros tomamos las medidas en kilómetros, en millas, y es de ancha, de grande, porque dice que es real medida de ángel. Es casi la anchura de Estados Unidos. Como si tú pusieras dentro de Estados Unidos un cubo. Así es la medida de la gran Jerusalén que va a descender del cielo. ¿Por qué es así? No me lo preguntes a mí, pregúntale al Señor. Y si tiene alguna duda, pues busque, haga su propio estudio y saca sus propias conclusiones. Amén. Yo soy el principio, la primera persona en una serie, el principio, el líder. Ahora vamos a ver, en el principio era el verbo. ¿Qué significa la palabra verbo? ¿Qué significa la palabra verbo? Es una acción. Sin embargo, en la descripción no habla de acción, aunque nosotros sabemos, peínate, vístete, levántate, todo lo que tú estás haciendo algo, eso es un verbo, es una acción. Pero en griego es logos, que es speaker, es hablar. ¿Hablar es una acción también, sí o no? Para hablar, ¿qué tiene que mover usted? ¿Oh? La boca y la lengua, ¿y qué más? Solo tiene que mover, no, tiene que razonar, tiene que pensar. Entonces, dice que el verbo logo es una palabra pronunciada por una voz viva. Entonces, cuando ya habla de una voz viva, quiere decir que el que habla está vivo y no está muerto. Ahora estamos viendo entonces que el que hablaba estaba vivo. En el principio, el gobernador o el líder, el gobernante, el que estaba ejecutando todas las cosas, estaba vivo. Por eso dice, yo soy el camino, la verdad y la... Él ya estaba vivo, él ya era vivo, él ya estaba vivo.
Entonces, la palabra logos es una voz viviente. Es los dichos de Dios, el decreto, el mandato u orden. Es el discurso, es la doctrina, es la enseñanza, es el acto de hablar. Hoy tenemos pleito con la doctrina. Se está hablando por el mundo que no hay que hablar doctrina. Pero sin embargo, la palabra ya estaba hablando, ya era doctrina, ya era ley, ya era orden. Sea la luz. En el principio no había nada, solo el Padre y Jesucristo. Entonces, esa acción, ese logo, ese inicio, esa piedra de cornerstone que tenía que edificar todo el universo, simplemente desde un punto llamado esquina con la piedra angular, Él era la piedra angular, pero Él no solamente era piedra angular, Él era Hijo de Dios, Él era verbo, palabra viva. Mire, usted leerá miles de novelas, usted podrá leer miles de libros, pero cuando usted lee Isaías, le salta el corazón, ¿sí o no? ¿O solo a mí? Cuando usted lee Salmos, ¿qué diferencia hay entre una novela y un salmo? La gente que no le gusta leer la Biblia, porque no tiene la revelación del logo, ni la revelación de la piedra de fundamento. La Biblia es espíritu. Cuando tú la lees, te llena el espíritu. Cuando tú la lees, algo te hace llorar. Te está hablando Dios. Ahora, ¿por qué es espíritu? ¿Por qué? Porque estamos hablando que es una voz viva. ¿Podrán destruir la Biblia? Nunca la van a poder destruir. ¿Podrán hacer acallar a Dios? Dios siempre va a seguir hablando. Hay gente que dice Dios no habla porque tú no lo estás escuchando. Porque te cuesta escucharlo. Porque no tienes tiempo para escucharlo o no sacas tiempo para eso. Dios sigue hablando. Porque si Él creó el universo de una piedra angular, si Él creó Él mismo, porque el Padre le dio esa orden y ese privilegio, mire, que los principados se arrodillen hoy delante de Él. Que los infiernos se doblen delante de Él. Por eso dice, nombre sobre todo nombre, el cual se doblará toda rodilla y confesará que Jesús es el Señor. Porque el Padre le dio el privilegio de ser Dios creador. Y usted me dice, ¿cómo? ¿No fue el papá Dios que hizo las cosas? No, fue el Logo que hizo las cosas. Porque Juan lo dijo por revelación, pero recibió la revelación, como ya lo hemos visto, en visiones y en sueños, confirmando que lo que había escrito era verdad. Ahora, Juan denota la palabra de Dios esencial. Jesucristo, como sabiduría personal, el poder de la unión con Dios. Diga, unión con Dios. ¿Acaso cuando vino Jesucristo a la tierra se desligó del Padre? ¿Se desligó del Padre? Jamás. Dijo, yo no hago nada si el Padre no me lo dice. Yo no escojo a nadie si el Padre no me avisa. Entonces, ¿qué hacía cuando no oía bien? Se pasaba la noche orando. Señor, no me voy a levantar de estas rodillas, no me voy a levantar de esta noche hasta que tú no me digas quiénes son los 12 discípulos, porque yo me puedo equivocar. Dependía del Padre en todo. Ahora yo le pregunto a los varones, ¿por qué son tan independientes ustedes? Porque las mujeres tienen que ser codependientes del marido, y si no, la ponen a raya. Usted me tiene que obedecer. ¿Y ustedes por qué son tan independientes de Dios? Necesito una respuesta rápida. No, de verdad estoy hablando muy en serio. Necesito una respuesta. Sí, ¿por qué tú no dependes del Padre y de Jesucristo como Jesucristo del Padre?
¿Por qué quieres hacer las cosas a tu manera y solo? Con tu propia fuerza. ¿Alguien me puede responder aquí? ¿Alguien? ¿Hay algún varón valiente que puede decir algo? Usted es líder, es verdad. Adán fue el líder. Ese liderazgo de Jesucristo se lo dio a usted. That's okay. ¿Lo reconocemos las mujeres? Yes, sir. Pero no para que usted tome sus propias decisiones, sino para que dependa totalmente de su Padre Celestial. Siempre. Dele más fuerte ese aplauso. A mí no me gusta parafrasear la Biblia, pero si tuviera que explicarlo con las palabras traducidas, Juan 1:1, yo diría así. A ver, ¿ustedes qué opinan? La primera persona líder era la palabra que decretaba esta como acción, ya existía, estaba con Dios y era Dios. ¿Qué le parece? No se lo voy a repetir, pero ¿se lo repito o no? ¿Qué dijimos que era en el principio? Un líder, una persona líder, un gobernador. La primera persona líder en el principio, era la palabra que decretaba el verbo Jesucristo. Esta acción que formaba todas las cosas ya existía. ¿Por qué? Porque estaba con Dios y era Dios. Ahora, cuando dice estaba con Dios, quiere decir que es una persona, ¿sí? Que está con alguien. Pero a la vez también es una persona que se identifica porque es también Dios. Pero es con Dios. Quiere decir que Él era la acción, Él era la palabra y el Padre estaba al lado, estaba con Él. ¿Sí? Ok, entonces vemos que el verbo tenía rango de liderar y gobernar, ¿sí o no? ¿Acaso no le dice te daré las naciones? ¿Sí o no? ¿A quién se le serán entregadas las naciones? ¿A quién? ¿Al anticristo? ¿Y por qué le tiene tanto miedo al anticristo? A ver. Porque hay gente que le tiene terror a Satanás, terror a las tinieblas, terror al anticristo. Un momentito, ¿a quién se le va a entregar las naciones? ¿Al mismo que las ha creado? ¿Qué importa que venga el anticristo? Si al final él no va a ser dueño de nada. Diga, no es dueño de nada. ¿Sabe qué es dueño de qué? De las almas necias. De las almas necias que le dan la espalda a Dios. Como le dan la espalda a Dios y no creen en Dios, Satanás se adueña porque es ladrón. Diga, es ladrón. Dios creó todo a través de él y la palabra le dio vida a todo lo creado. Quiere decir que cuando dijo, formen los firmamentos, sepárense en las aguas, hágase la tierra, y comenzó a formarla y a hacerla. Comenzó entonces a separar las aguas que estaban arriba de todo, las aguas, las mandó bajar y dio orden que subiera, dice Isaías en Proverbio, que subiera la tierra, por eso suben los picos y las montañas, y las aguas las manda para abajo. Luego forma el firmamento de los firmamentos. Esa es la palabra correcta para hablar de los cielos, se llaman firmamentos de Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1, 2 y 3. Ese texto por supuesto que es maravilloso. Y voy a estar terminando. Juan 1, 4 dice,
En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Se manifestó en luz, la vida era la luz. Pero de repente Jesús les estaba hablando del cielo, les estaba hablando cosas hermosas. Y Felipe, ¿usted considera a Felipe un ateo, un incrédulo, o era Tomás el incrédulo? Tomás. ¿Y Felipe era incrédulo o no? ¿Qué tú dices, Orlando? ¿O no entendía las cosas a veces? No entendía. Jesús le hablaba del cielo, voy a hacerles morada, Juan 14, le voy a preparar cosas grandes, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y como muchos de nosotros somos Felipes, Señor, muéstranos al Padre. Jesús se enojó. ¿Por qué se enoja Jesús? Termino con esto. Otro viernes continuaremos en la clase. San Juan 14, 9, alguien puede leerlo. ¿Por qué Jesús se enoja con Felipe? Mira que Felipe siempre estaba con él. Felipe, Andrés, Jacobo, Juan. ¿Alguien puede leerlo y descubrir cuál es el secreto? Okay. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir, muéstranos el Padre? Yo soy el reflejo del Padre. Por muchos años, dice que Él es el que creó las cosas visibles e invisibles. Visibles e invisibles. Y por mucho tiempo Él estuvo invisible a la humanidad. Pero dice que de repente Jesús vino a los suyos y se dio a conocer. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Por qué no le pedimos que el Señor nos revele más al Padre?